en el libro de Juan, capítulo 8, San Juan, capítulo 8. Vamos a leer allí algunos versículos. Palabras de Jesús, que estaba allí enseñando y siempre, pobre Jesús ahí bajo la mirada de los fariseos, estas personas que estaban obsesionadas con Jesús, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ellos conocían las leyes, ellos sabían, eran personas muy instruidas, con mucho conocimiento, pero que vivían poco de todo lo que habían aprendido, ¿no? Tenían la teoría, pero ese conocimiento no había bajado al corazón. Y tenían allí a Jesús delante de sus ojos y constantemente estaban tratando como de ponerlo a prueba, ¿no? Lo vemos a Jesús de manera permanente tratando de refutar argumentos, no sé si decir de convencerlos, pero tratando de mostrar una y otra vez que Él era el Hijo de Dios. Y quiero que podamos leer este fragmento de la palabra a partir del versículo 21, Juan 8, 21. Dice, de nuevo Jesús les dijo, yo me voy y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban, por tanto, los judíos, ¿acaso piensa suicidarse? ¿Será por eso que dice, a donde yo voy, ustedes no pueden ir? Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. ¿De dónde él era? De arriba, ¿no? Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Por eso Jesús añadió, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mi palabra, serán realmente mis discípulos. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que si el hijo los libera, ustedes serán verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Jesús estaba allí enseñando y mencionábamos esto, ¿no? Que estaba con los fariseos, pero allí también había un montón de otras personas. Donde Jesús iba, había multitudes que lo seguían, ¿no? No es que él iba solo, sino que también la palabra dice que él para orar, ¿qué tenía que hacer? Apartarse a lugares solitarios, porque donde él andaba iba un malón que lo seguía y que iba escuchando sus palabras, él iba haciendo milagros, sanidades. Y bueno, lo que cuenta antes la palabra es que los fariseos habían traído a Jesús a una mujer que había sido encontrada en el acto de adulterio. Y luego de que Jesús, ya conocemos esa historia, la perdona, él sigue enseñando y se da este diálogo
con estas personas, ¿no? Con los judíos, y él tratando de decirles, de que ellos entendieran que a través de él ellos iban a ser salvos, y estaba anunciando de alguna manera lo que iba a venir, que él iba a ir a la cruz, y que, a ver, Jesús era 100% hombre y 100% Dios, ¿no? Y que a través suyo ellos iban a poder tener vida eterna. Sin embargo, estas personas en su necedad no podían comprender las palabras de Jesús. Entonces hasta pensaron, ¿será que este hombre dice que se va a suicidar? Porque dice que donde él va nosotros no podemos ir. Y estaban como entre dudando, confundidos, como muy luchados con lo que Jesús estaba tratando de explicarles, ¿no? Y Jesús hace estas declaraciones que de alguna manera provocaron un poco de conmoción en todas esas personas que él les decía. En medio de su relato, Jesús les dice, ustedes son de aquí abajo, yo soy de allá arriba. ¿No? De alguna manera les estaba diciendo, ustedes tienen una identidad o una naturaleza humana, pero yo en realidad tengo una naturaleza celestial. Este no es mi hogar, esta no es mi morada, sino que mi hogar está en los cielos. Y por eso quise ponerle a este mensaje de dónde somos. Porque Jesús en ese momento estaba en la tierra, pero su origen era netamente celestial. Jesús marcó esta diferencia con el resto de las personas y no era una diferencia superficial, no era un pequeño detalle, era algo que era trascendental, ¿no? Establecer la diferencia entre ellos y él. No estaban en la misma línea. En ese momento Jesús estaba hecho 100% hombre, pero no era igual que el resto. Y Jesús tenía eso bien en claro. Jesús sabía quién era. Y yo te quiero hacer esta pregunta no para que me la respondas, sino para que la reflexiones. ¿Vos sabés quién sos? Creo que todos en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho esta pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Sobre todo cuando quizás uno, la necesidad más grande de una persona es conocer su origen, su identidad, ¿no? Y cuando uno no conoce sus antepasados, es bastante complicado, ¿no? Porque cuando no sabemos de dónde venimos, eso nos condiciona en un montón de aspectos a lo largo de la vida. Quizás, no sé, sos una persona que ha sido adoptada, no conoces a tus padres biológicos, por alguna situación quizás no pudiste criarte con ellos y hay parte de tu historia que tal vez no tenés del todo clara y eso en mayor o menor medida incide y afecta en nuestra vida, en nuestro día a día. Por eso la necesidad de que sepamos quiénes somos. ¿Cuántos coinciden conmigo en esto, no? Qué importante es hacernos esta pregunta, saber quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestro origen. Así como Jesús, tenemos seguridad de nuestra identidad, tenemos seguridad de quiénes somos en Él, o solamente venimos, recibimos palabra y continuamos con nuestra vida. Jesús cuando viene a nosotros no viene a hacer un cambio superficial, no viene solamente a cambiar tu rutina, no viene solamente a agregar en tu agenda el congregarte, el ser parte de un nexo. Jesús viene a cambiar tu identidad. Jesús va al hueso, Jesús va a lo profundo, Jesús viene a cambiar todo lo que sos. Recién cantábamos, ahora soy ciudadano del cielo. Y eso es porque cuando conocemos a Jesús hay un cambio profundo que va de adentro hacia afuera. Ese es el verdadero cambio. Cuando el cambio es superficial, cuando el cambio es solamente externo, ese cambio en realidad no es un cambio, sino que es una apariencia temporal. Entonces necesitamos entender que cuando Jesús llega a nosotros, viene para cambiarlo todo, viene para revolucionar nuestra vida, pero en un muy buen sentido. ¿A cuántos les ha pasado esto? ¿Cuántos han experimentado esa revolución? El conocer el amor
del Padre el aceptar a Jesús como Salvador y que Él transforme todo en nosotros. Si esa es tu realidad, si esa es tu experiencia, qué importante es poder tener una respuesta para esta pregunta. ¿Quiénes somos? ¿Y cómo sabemos quiénes somos? ¿Cómo sabemos de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Yo quiero mencionarte de manera rápida algunos puntos, algunos pensamientos que nos pueden ayudar a comprender un poco dónde estamos parados. Algunos aspectos en los que quizás podemos evaluarnos, podemos hacer esta introspección y ver un poco cuál es nuestra realidad, ¿no? Basados en lo que estábamos leyendo recién. Y lo primero que quiero mencionarte es que sabemos de dónde somos, un poco lo que estábamos diciendo recién, por nuestro origen. Ahí en Juan 8, versículo 39, vemos que Jesús les dice a este grupo de personas: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ellos le estaban diciendo: nosotros somos hijos de Abraham. Y Jesús les dice: mirá, si voy a juzgar tu manera de vivir, si voy a juzgar tu manera de conducirte, permitime dudar de lo que estás diciendo. Jesús en sus palabras admite, reconoce, identifica a estas personas como descendientes de Abraham, por una cuestión hasta genealógica, ¿no? Por una cuestión genética, pero Jesús no veía en ellos esa identidad en una cuestión espiritual, ¿sí? Ellos tenían en sus genes ese ADN, ¿no? Ese ascendente. Sin embargo, en lo espiritual no eran hijos de Abraham. Porque cuando mensajeros del cielo, esto lo vemos en Génesis 18, vinieron a Abraham, él los recibió. Abraham los recibió, pero estas personas lo rechazaron y buscaban matar a Jesús. Estas personas rechazaban a Jesús, no se identificaban con él y buscaban destruirlo. Entonces eso revelaba que en realidad en su espíritu no eran verdaderos hijos de Abraham. Ellos decían serlo, pero sus actos, sus palabras, su conducta, el espíritu que había en ellos mostraba lo contrario. ¿Y cuál es nuestro origen? ¿Un origen natural o un origen espiritual? Yo quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué es lo que pesa más en mi vida? Porque nosotros no somos cristianos por herencia, no somos cristianos porque nacimos en un hogar cristiano, porque, no sé, en mi caso, nací en un hogar donde mis padres han sido pastores. No es que me tocó de rebote, quizás los primeros años de mi vida me ha tocado de rebote porque no elegí venir a la iglesia, me traían y punto, pero en algún momento tuve un encuentro con Dios, tuve que tomar la decisión de recibir a Jesús como mi Salvador y eso transformó mi vida. Uno no puede vivir de la experiencia de otra persona, no es algo que se herede, no es algo que me vino porque estaba ya instalado en la familia. Es algo que es una decisión personal. Hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador porque así lo hemos decidido nosotros. Decimos ser hijos de Dios, pero realmente tuvimos un encuentro con Él. Realmente en nuestro ADN está la esencia de Jesús. ¿Realmente Él es dueño y Señor de nuestra vida? ¿O solamente decimos, como estas personas decían, ser hijos de Abraham, ¿no? Pero su conducta, su vida, no era lo que mostraba. ¿Cuántas personas tal vez incluso creen 100% estar en lo correcto? Decir, sí, somos hijos de Dios, pero en realidad nunca le han conocido. En realidad nunca lo han experimentado. En realidad nunca hicieron espacio para que la esencia de Dios, para que el corazón de Dios les fuera revelado. Y eso, déjame decirte que se nota, eso nos define, eso habla de nosotros. Ahí en el versículo 19 Jesús les dice: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais.
Él les estaba diciendo, si de verdad ustedes fueran lo que dicen ser, ni siquiera estaríamos teniendo esta charla. No sería necesario. Habría cosas que serían evidentes. Sin embargo, miren lo que estamos hablando, ¿no? En otras palabras, les estaba queriendo decir eso. O sea, si ustedes conocieran a mi Padre, también me conocerían a mí, no estarían dudando, no me estarían juzgando, no estarían con estos deseos de sacarme del medio, por decirlo de alguna manera. Entonces podemos tratar de mostrar muchas cosas, pero al final del día nuestra esencia queda revelada. Entonces, sabemos de dónde somos por nuestro origen. ¿Y cuál es tu origen? ¿Será que todavía seguís viviendo en el plano de lo natural? ¿O que, como decíamos recién y cantábamos, ahora sos ciudadano del cielo? Ahora sos una nueva criatura, una persona transformada, una persona cambiada, una persona que tiene a Cristo en su corazón. No podemos vivir de apariencias, no podemos vivir, como decíamos recién, por la herencia de alguien más, no porque mis tatarabuelos conocieron al Señor y mis abuelos y mis padres. Gloria a Dios por eso. Pero es momento de que vos escribas tu propia historia con Dios. Es momento de que seas vos el responsable de tu vida y de tu eternidad. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en esto? Jesús naturalmente era hijo de José y de María, pero en realidad María fue la persona que Dios usó para que Jesús naciera. Sin embargo, su origen no era natural. Él no había sido concebido como lo fuimos vos y yo. Entonces Jesús sabía quién era. Jesús sabía no solamente de dónde venía, sino a dónde iba. Y nosotros, hermanos, necesitamos tener esa misma certeza, saber de dónde vengo, saber a quién le pertenezco, saber quién me rescató y tener certeza y seguridad de a dónde estoy yendo. No hace falta que me lo respondas, no hace falta que me lo digas, pero sí que te lo preguntes a vos mismo. ¿Sabés de dónde venís y a dónde estás yendo? También sabemos de dónde somos por nuestros valores. Nuestros valores, déjame decirte que hablan muchísimo de nosotros. En un mundo de valores tan cambiantes, tan relativos, sabemos de dónde somos por aquello que le da fundamento a nuestra vida. ¿Qué es importante para vos? ¿Qué cosas son prioritarias y relevantes en tu vida? Porque eso habla también de cuál es tu origen. Si de verdad has nacido de nuevo, si de verdad el amor de Dios ha atravesado tu vida o si todavía seguís moviéndote en el plano de lo natural. En el versículo 31 Jesús dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Cuando nacemos de nuevo, cuando somos hijos de Dios, uno de los valores más importantes y más prioritarios de nuestra vida es el vivir conforme a la palabra de Dios. Somos llamados a permanecer en la palabra de Dios. No tomamos la palabra de Dios como un libro de historia, como un libro de consulta, sino que es la guía para nuestra vida. Todo lo que hacemos, todo lo que decidimos, todo lo que pensamos, todo lo que soñamos, se ve completamente atravesado por la palabra de Dios. No sé si es tu caso, pero yo intento que sea el mío, ¿no? Por eso la importancia de conocer la palabra, de conocer las escrituras, de no conformarnos con lo que, como siempre digo, con lo que podemos recibir acá o en un nexo. Qué importante es escudriñar la palabra, meditar en ella, comprenderla, porque esa palabra no es solamente para mí, esa palabra es para vos. Y si no lográs entenderla, si no lográs comprenderla, vas a estar muy limitado en la vida. Por eso, qué importante es dedicar tiempo para esto, porque la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro camino. Qué importante es eso, ¿no?
Jesús constantemente estaba en intimidad con el Padre. Jesús dice la palabra, como decíamos antes, que Él se apartaba a lugares solitarios para estar en comunión con Dios, para poder tener intimidad con Él. La oración es otro valor súper importante en nuestra vida. ¿Qué lugar tiene la oración en la tuya? ¿Cuánto tiempo dedicas para estar con el Padre, para tener tiempo de calidad con Él? Necesitamos una vida de relación. No podemos inventar nuestra vida sobre oraciones superficiales, sobre oraciones ocasionales, sobre oraciones en medio de situaciones que nos ahogan. Hay personas que tienen como lema en su vida o como costumbre ir a Dios cuando ya no hay solución de ninguna otra forma. Cuando ya las papas queman, cuando ya pareciera que solo dependemos de un milagro, ahí doblan rodillas, ahí se acuerdan de Dios, ahí lo buscan con desesperación. Sin embargo, ese tipo de oraciones son las que deberíamos tener a diario. Ese tipo de oraciones son las que deberían mover nuestro corazón. No deberíamos pasar un día sin tener tiempo de calidad con el Señor, porque ese es el fundamento de tu vida y de mi vida. Ese es uno de nuestros valores principales, hermanos. Poder, decir, Señor, sos lo más importante, desde que me levanto hasta que me acuesto, quiero estar en comunión con vos, mientras incluso voy al trabajo, estoy viajando en el colectivo, en el auto, estoy cocinando, llevando a los chicos al colegio, en medio de tu rutina, de tu vida diaria, tener tiempo con el Señor, poder hacerlo al Señor parte de nuestra vida. Jesús hacía un montón de cosas, pero lo más importante para Él era estar con su Padre. Era estar con Él, era tener tiempo de intimidad con Él. Ese era el momento en el que Jesús recargaba sus energías. Ese era el momento en el que Jesús encontraba paz, ¿no? Y era como, me imagino su momento preferido, ¿no? ¿Cuál es tu momento preferido? ¿Cuál es tu momento preferido? Muy bien. Que esa siempre sea nuestra respuesta, porque nuestros valores también nos revelan, ¿no? Juan 8:29, Jesús decía, yo hago siempre lo que le agrada a Él. Qué importante es que nuestra vida sea una vida que glorifique al Señor, que dé gloria y honra a su nombre. Tu manera de vivir habla de vos. Tu manera de vivir muestra si sos de acá abajo o de allá arriba. ¿Cómo vivimos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿A qué cosas le damos importancia? ¿Con qué personas nos rodeamos? ¿Qué voces escuchamos? Todo eso responde la pregunta de dónde somos. Qué importante es que busquemos caminar en santidad, creciendo hasta la estatura de Cristo. No somos perfectos. No tenemos, ayer hablábamos de eso en el Nexo, no tenemos una tendencia siempre a querer hacer lo malo, ¿no? Esa es nuestra naturaleza pecaminosa, pero nosotros que hemos nacido de nuevo tomamos la decisión de santificarnos todos los días, de cada día tratar de tomar mejores decisiones para nuestra vida, decisiones que nos acerquen al Señor, decisiones que nos acerquen a su propósito, decisiones que alegren su corazón. Tomar decisiones que alegren el corazón del Padre. ¿Te importa lo que piensa Dios de tu vida, de tu conducta? ¿Será que podemos decir así como Jesús, yo busco hacer lo que le agrada a Él? ¿O es, bueno, Señor, esto es lo que soy, tómalo, déjalo? No, no podemos conformarnos. Claro que en el camino podemos tropezar, claro que en el camino vamos a tener días mejores que otros, es normal. Pero ¿qué es lo que genera eso en nosotros? Que no nos dé lo mismo, porque eso también revela lo que somos. Jesús, algo que buscaba también era reconciliar a los hombres con Dios. Y este es otro de nuestros valores, ¿no? Fuimos llamados a hacer la gran comisión. Y la gran comisión
no es para aquellos que son pastores y evangelistas nada más. No es para aquellos que tienen un micrófono y la posibilidad de estar acá parados. La gran comisión es tanto para mí como para vos. Todos nosotros fuimos llamados a ser agentes de reconciliación, a ser personas que lleven a las personas, a aquellos que todavía no conocen al Señor, a reconciliarse con Él. Que a través de nuestro testimonio y de lo que el Señor hizo en tu vida, vos puedas acercar a otros al Padre. De eso se trata la gran comisión, de ir y hacer discípulos, de ir y enseñarles, de mostrarles cuál es el camino. Ese es otro de nuestros valores. Y estos aspectos en los que hemos estado marcando, ¿no? El estudiar la palabra, el conocerla, la relación con Dios, la manera en la que vivimos y lo que hacemos, si somos agentes de reconciliación o no, revelan de dónde somos, revelan cuál es nuestra verdadera naturaleza, ¿no? Y Jesús nos ha dado un gran ejemplo en esto. También otro de los aspectos es que sabemos de dónde somos por nuestro lenguaje. En el versículo 43, Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. El lenguaje de Jesús no era comprendido, pero ¿sabes qué? No era una cuestión dialéctica, no tenía que ver con si Jesús usaba palabras difíciles o no, porque Jesús de hecho era tan buen maestro que usaba parábolas, usaba situaciones de la vida cotidiana para que todos pudieran comprenderlo, ¿no? Aquellas personas que eran instruidas, que estaban formadas, como aquellas que tal vez no lo estaban. Entonces, él tenía una manera sencilla de hablar. No era por su manera, por sus formas que no podían comprenderlo, sino que era un asunto espiritual. Era algo que los estaba de alguna manera como cegando y hasta tapando su entendimiento, ¿no? Ellos no podían comprender la profundidad de lo que Jesús estaba tratando de decirles, ¿no? Y yo creo que una de las maneras también en las que se revela de dónde somos es por la manera en la que hablamos, es por la manera en la que nos comunicamos, ¿no? Eso también nos define muchísimo, habla mucho de nuestro origen, de lo que hay en nuestro corazón, ¿no? A veces quizás recibimos palabra de Dios y no podemos comprenderlo, no podemos entenderlo, porque tal vez nos está faltando discernimiento. No solamente tenemos que estar atentos a si estamos comprendiendo lo que Dios nos quiere hablar, sino también a cuál es el mensaje que nosotros estamos dando, cuáles son las palabras que salen de nuestra boca, cuál es nuestra manera de relacionarnos, de vincularnos. ¿Será que hablamos palabra de Dios? ¿Será que lo que Dios dice es lo que nosotros decimos o que hay un choque ahí en el mensaje? ¿Y sabes cuál es el lenguaje de los hijos de Dios? El primer lenguaje que tenemos los hijos de Dios es el de la obediencia. El anhelo de un hijo de Dios es obedecer al Padre, es agradarlo, como recién decíamos. Otro de los lenguajes que tenemos los hijos de Dios es el lenguaje de la fe. Confiamos en Dios, confiamos en sus promesas, las tomamos para nuestra vida y creemos que esas promesas están por encima de cualquier circunstancia. También los hijos de Dios tenemos el lenguaje profético. ¿Qué es el lenguaje profético? Es declarar en fe aquello que Dios va a hacer. Hay personas que quizás oran y Dios les da una palabra profética en ese momento, algo específico para alguien, para alguna persona, pero también tener un lenguaje profético es declarar lo que ya está escrito en la palabra y que Dios va a hacer. Eso también es hablar en un lenguaje profético. ¿Conocemos qué es lo que dice la palabra? Volvemos a lo que decíamos anteriormente, ¿no? Pero el lenguaje profético también es uno de los lenguajes de los hijos de Dios. Y también el lenguaje de la verdad, aunque esto sea incómodo y muchas veces hasta sea doloroso. Nosotros somos personas que caminamos en integridad, que nos movemos por la verdad, que no somos personas que buscan
tomar ventaja, distorsionar la realidad, sino que la palabra también es la verdad, es una de las características que muestran y definen de dónde somos. Entonces, creo que todo esto que venimos hablando nos ayuda a poder, de alguna manera, medir, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida? Si de verdad hemos sido personas que nos hemos encontrado con el amor de Dios, o si tal vez en esta mañana necesitamos decir, Señor, necesito que vengas y me revoluciones en todos los sentidos. Necesito que tu amor hoy me atraviese al 100% y yo tenga la seguridad y la certeza de quién soy, de dónde vengo y hacia dónde voy. Y lo último que quiero decirte, y voy a pedir que ya los músicos se vayan acercando, es que sabemos de dónde somos por nuestras obras, por nuestras obras. También eso es algo que nos define, ¿no? El fruto de un árbol está determinado por el género del árbol, ¿no? Si es un manzano, ¿qué va a dar? Manzanas, claramente. Si es una higuera, va a producir higos. Si es, no sé, lo que sea, ya se entendió el ejemplo, ¿no? También queda en evidencia de dónde somos por los frutos que damos. Decíamos que los fariseos se consideraban hijos de Abraham, pero sus obras mostraban que en realidad esa no era su esencia. Sus obras gritaban más fuerte que sus palabras. Y hay una última pregunta que quiero que te hagas en esta mañana. ¿Cuáles son los frutos de tu fe? Tienen que ser frutos que glorifiquen a Dios y que te hagan crecer. Deben ser frutos que bendigan a otros y que te lleven a ser una mejor persona cada día, a ser un mejor hijo de Dios. ¿Cuáles son los frutos de tu vida? Porque vos podés tratar de convencer a quien quieras de que sos de determinada manera, de que pensás de determinada forma, pero tus actos te van a terminar revelando. En una relación no se puede construir solo con palabras. Si esas palabras no van acompañadas de hechos, de demostraciones concretas de lo que se está diciendo, en realidad no se puede generar ningún vínculo fuerte, ¿no? Porque no solamente alcanzan las palabras. Podemos decir ser hijos de Dios, podemos decir amar a Dios, podemos decir que Dios transformó nuestra vida, pero si tu vida no muestra esa transformación, en realidad no está ocurriendo nada. Entonces sabemos de dónde somos por nuestras obras, por nuestros frutos. ¿Cuáles son los frutos que estás dando? ¿Cuáles son las cosas que hoy estás mostrando? ¿Qué piensan los demás de vos? ¿Cómo te ven? ¿Te ven como alguien que los inspira, que los acerca a Dios? ¿O quizás en nada estás marcando una diferencia? Los verdaderos hijos de Dios, en donde están, marcan la diferencia. Son luz en medio de la oscuridad. Son esperanza en lugares donde no la hay. Tenemos un mensaje que transforma vidas. Portamos la presencia del más grande. Y eso se tiene que ver. Eso se tiene que ver. A veces vamos caminando por la calle y nos damos cuenta, identificamos, ¿no?, a ciertos grupos. Sea una persona que quizás es fanática de algún club de fútbol porque lleva la camiseta, porque tiene algún tatuaje, porque está hablando de ese equipo, y la identificamos porque vemos que con su vida evidencia eso que está defendiendo, ¿no? Eso que lo atraviesa, eso que ama. Cuando vemos a alguien que quizás es fanático de algún tipo de música, ¿no? Alguien que le gusta el rock, lo vamos a ver probablemente con ropa muy oscura, de alguna banda, con mucha tacha, no sé, algún corte en particular.
Su vida evidencia eso. Y probablemente hablas con esa persona y sabe mucho de esa banda y conoce y le gusta y te va a tratar de convencer de que lo escuches vos también. Su vida evidencia eso que aman. Su vida evidencia eso que rige su vida de alguna manera, no su día a día. Nosotros estamos mostrando a Cristo. No se trata de usar una remera que diga Jesús te ama. Se trata de que tu vida muestre ese amor. Hoy por hoy hay ropa tan linda, ¿no? Que ayer Valen, que se fue a Córdoba al congreso de Toma tu Lugar, me decía, ay, mira la remera que me compré, y era una remera preciosa, ¿no? Hoy hay indumentaria cristiana muy canchera, le digo, ay, tráeme una, no sé qué. Y digo, está buenísima la remera, pero si solo nos pusiéramos la remera y nada más, no sirve de nada. Es nuestra vida la que habla, no es nuestra ropa, no es el conocernos la última canción de Hillsong o de, no sé, la banda que te guste, de Upper, de Marcos Brunet o quien sea. Qué bueno que todo eso nos acerca al corazón de Dios. Y es lindo y es bueno y es música súper linda. Pero lo que realmente nos muestra, nos evidencia, son los frutos que damos, ¿no? Es lo que hacemos, lo que somos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que nos mueve. Jesús sabía quién era. Jesús sabía cuál era su origen. Jesús no era de este mundo, y déjame decirte que nosotros tampoco. Nosotros no fuimos creados para este mundo, nosotros fuimos creados para la eternidad. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Vos recibiste esa ciudadanía o la tenés que gestionar? Está disponible. Está disponible para vos. Fuimos creados para pasar la eternidad con el Señor. Fuimos creados para vivir cerca del Padre. Fuimos creados para vivir como hijos suyos. No nos conformemos con menos. No nos conformemos con menos. Lo peor que podríamos hacer es resignarnos a vivir una vida sin saber quiénes somos, sin tener identidad. Y aquella persona que no sabe quién es va para donde la lleva el viento. Y ese es el peor peligro que podemos correr. Por eso quiero que puedas cerrar tus ojos ahí en tu lugar y que puedas hacerle esta pregunta al Señor. Señor, ¿cómo está mi vida? Señor, mostrame si quizás hoy necesito encontrarme con tu amor. Acércate a Él con un corazón humilde, con un corazón rendido. Deja que hoy esta palabra, a través del Espíritu Santo, pueda traer convencimiento a tu vida. Y que si quizás estuviste moviéndote por herencia o por, no sé, por una cuestión de imagen y nada más, pero el amor de Dios todavía no te atravesó, que hoy con un clamor profundo y sincero puedas decirle, Señor, yo quiero encontrarme con vos. En un momento más vamos a compartir la Santa Cena y en la Santa Cena lo que vamos a hacer es recordar el sacrificio de Jesús.